Explota la tensión. México y Canadá se rebelan contra Trump. Mientras Estados Unidos lanza nuevas amenazas comerciales, dos países ya se están organizando en silencio. La presidenta dejó claro que la cooperación con Canadá se está reforzando. Se trata de defensa estratégica, de territorio, de economía y de respeto. Y México ya no está jugando solo. La pregunta ya no es si habrá consecuencias. La pregunta es ¿cuándo llegará el golpe? ¿Tú qué opinas? No olvides dejar tu opinión abajo, darle me gusta, compartir y suscribirte al canal. Gracias, Presidenta. Funcionarios, buenos días. Presidenta, ayer el presidente Donald Trump presentó su estrategia contra el fentanilo. Hizo varios comentarios acerca de ello, seguramente ustedes los conocen. ¿Qué le parece a usted esta estrategia del presidente y cómo ve la situación de México desde la visión del presidente Trump acerca de lo que está pasando en México con este tema? A ver, lo primero, lo que firmó, que es un acto sobre el fentanilo. Ayer le pregunté además a Juan Ramón de la Fuente por el tema de relaciones exteriores, Alejandro Schwartz. ¿Se acuerdan que él estuvo en la COFEPRIS y le tocó mucho lo que tiene que ver con la regulación del fentanilo ilegal? Ilegal también, porque recuerden que el fentanilo es un medicamento que se usa para la anestesia. Entonces estamos hablando del fentanilo ilegal. Entonces, lo que firmó ya existía en una parte como una cuestión temporal. Ahora lo hizo ley, eso es lo primero. Lo segundo es que sanciona de manera muy alta o le pone más castigos, cargos a quienes se dediquen a producir, fabricar, distribuir fentanilo con penas más altas, de más años. Eso ya lo habíamos hecho en México. O sea, México en eso va muy avanzado. Recuerden que en la Constitución está, nada menos y nada más que en la Constitución, en el artículo 19. Está también todo el mecanismo de control para precursores. O sea, la materia prima que se utiliza para el fentanilo, no solamente para el fentanilo ya producido, sino la materia prima. Y hay un seguimiento desde COFEPRIS, desde Secretaría de Marina principalmente, para estar revisando cualquier anomalía en el proceso formal, digamos, legal, para que de ahí no se vaya lo ilegal. Eso es lo primero. Entonces nosotros ya nos habíamos adelantado desde hace rato para poder poner estas sanciones si se llegara a producir y tráfico y venta. Entonces eso es lo primero. Lo segundo, este argumento ya lo habían dado por parte del presidente Trump, ¿se acuerdan? Casi cuando entró. Incluso la Casa Blanca emitió un comunicado. Vamos a leer otra vez el comunicado de la Casa Blanca de aquel momento. Presidenta, Ahí voy, me sigo con eso. Es el tuit ayer que me mandaste. No sé ni dice tuit, ¿verdad? Pero seguimos usando el X. ¿Sí lo tienes? Es el tuit donde viene la publicación de Casablanca. Sí. Ahí está. Este ya lo había enseñado yo hace meses. Bueno, creo que en enero, febrero. Ahí está, 1 de febrero. El presidente Donald Trump está tomando medidas decisivas para proteger a los estadounidenses, pero ese es el de ahora, no es el de entonces, ¿verdad? ¿Dónde viene marcado? Vamos para abajo. Cuando hablaban de México, a ver si lo tienes ahí. Sí, donde decía que zonas de México estaban controladas con el narco y ponía un ejemplo. La Casa Blanca
del presidente Trump. Vete más abajo. No tanto. ¿Cuál es el argumento? García Luna, publicado por la Casa Blanca en febrero. Entonces eso es lo primero. Y no somos como aquellos gobiernos. Son muy distintos. No todos somos iguales. No me refiero a los gobiernos anteriores de México, que tuvieron como secretario de seguridad a esta persona, que llevaron a la guerra contra el narco, pero además permitieron la entrada de las agencias a niveles que no debería permitirse, porque fue injerencismo. Y eso lo permitió en el sexenio de Calderón. Y después todavía siguieron muchas de estas cosas. Eso es lo primero. Entonces, obviamente, porque he hablado muchas veces con el presidente Trump, requiere más información de lo que hemos hecho. Porque su idea es que no se ha hecho suficiente, Entonces aquí lo mostramos cada martes, cada 15 días, la cantidad de personas detenidas, la incautación de algunas pastillas de fentanilo, pero mucha metanfetamina que también cruza. El día de ayer se hizo un desmantelamiento de un laboratorio de metanfetamina muy grande, creo que de 46 toneladas por parte de Secretaría de Marina. Entonces estamos nosotros trabajando todos los días. Pero nosotros tenemos una concepción también relacionada con el consumo de las drogas. Estados Unidos, mientras no reconozca el grave problema de adicción de los jóvenes a las drogas, no todo es policías, no todo es Guardia Nacional, no todo es militares. Ellos tienen que reconocer que tienen un problema grave de consumo de droga, además de las operaciones que tienen que hacer allá, como lo he dicho varias veces. ¿Cuántos detenidos vemos nosotros en Estados Unidos relacionado con tráfico de fentanilo o tráfico de armas a México? Pues es poco. Aquí es de todos los días. Entonces, ¿qué es el fondo? Pues que los jóvenes en Estados Unidos no tienen programas, no tienen incorporación, de niños juegan muchísimo deporte y después ya en la juventud se van de las casas de los padres muy jóvenes. Entonces hay una crisis mucho mayor que tiene que ver con salud pública y atención a los jóvenes. Eso es indispensable. El presidente Trump reconoció 2 o 3 veces la campaña que estamos haciendo en México en contra del consumo de fentanilo. Incluso lo subió a su red social, los anuncios que nosotros hacemos. Entonces hay una parte muy importante que tienen que ver en Estados Unidos. Y sobre el tema de, porque además dijo de la valentía y no sé qué. Aquí el Gabinete de Seguridad y todos los que son parte del gobierno, la valentía tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con la capacidad de decisión en los temas de seguridad, pero la valentía más importante es aquella que representa la honestidad, la que representa el trabajo con los jóvenes. La valentía tiene que ver con conservar tus principios, con no permitir que cualquiera de las críticas afecte el proyecto y lo que somos. Entonces, por eso digo, no somos iguales. Que hay problemas relacionados con la violencia, producción de metanfetaminas en México, sí, nadie lo niega, pero estamos trabajando todos los días. La cantidad de incautación de metanfetamina que se ha hecho y de cocaína y de fentanilo en México, pues es enorme, enorme.
Entonces, vamos a buscar que esté bien informado el presidente Trump sobre lo que estamos haciendo. Entonces, le pedí ayer a Relaciones Exteriores que junto con Seguridad, con el secretario Harfuch, se haga una revisión de todo lo que se ha hecho y que lo conozcan tanto los estadounidenses como el gobierno de los Estados Unidos y el trabajo conjunto de colaboración que tenemos con el gobierno de los Estados Unidos para este tema en particular. Presidenta, usted dijo hace rato que muchos de los que hablan del tema, sobre todo en los estados, es porque lo hacen con fines políticos. Esto también es solamente retórica del presidente Trump, porque entiendo que usted le ha platicado de este tema, de lo que está haciendo México. Él ha promovido los programas, como usted dice, en sus propias redes sociales. Simplemente retórica del presidente Donald Trump. Él tiene una manera muy especial de comunicar, lo he dicho aquí muchas veces. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Porque no es entrar en un debate. En un debate sobre particularidades o en un conflicto. Nosotros no queremos conflictos con Estados Unidos. Lo que sí es que ponemos muy claros nuestros principios y el principio más importante es la soberanía y el no injerencismo. Pero se ha trabajado muchísimo. No tendríamos la cantidad de incautación de droga, la disminución del 25% en los homicidios dolosos, lo que hace el operativo de la frontera norte, la reducción de 50% prácticamente del fentanilo que pasaba en octubre a lo que pasa hoy, reconocido por la Agencia de Aduanas y Migración de Estados Unidos. Este informe que dice que va a presentar, y elaborar… Es un documento breve, un video, para congresistas, para el gobierno de Estados Unidos, presidente Trump, también para él, para todos. Decir, miren, estas son las acciones que estamos desarrollando, pero no es que ya las hicimos y estemos cruzados de brazos, no. Trabajamos todos los días para garantizar la paz y la seguridad en México y además evitar que cruce el fentanilo y otras drogas sintéticas y no sintéticas a Estados Unidos, hasta por un asunto de humanidad. Gracias. De humanismo. En otro tema, Presidenta, se dice que un gobernante, siempre está pendiente de lo que sucede con sus funcionarios. Se lo comento por el caso de Tabasco. El caso del señor Hernán Bermúdez, pues es poco creíble que el que fue gobernador durante ese periodo, el senador Adán Augusto, no supiera, no estuviera enterado, o es difícil de creerlo, de lo que sucedía en ese entonces. ¿Usted ha tenido contacto con el senador o le podría recomendar algo acerca de este tema? Tal vez separarse del cargo para que se faciliten las investigaciones de la senaduría. A ver, para que se faciliten las investigaciones. En este momento no tiene una responsabilidad ejecutiva. Eso es lo primero. Segundo, la Fiscalía en todo caso con las investigaciones tendría que ver si hay algo que demuestre que hubo algo relacionado con Adán Augusto. Hay que ver cómo pasó esto. Y por eso quiero que el Gabinete de Seguridad dé toda la información de cómo es y a partir de cuándo viene este conocimiento de esta persona. Cuando, digamos, el número de homicidios en Tabasco era bajo, hasta cierta fecha, puede haber sido 21, 22, que entra el gobernador Merino a Tabasco, que se viene una ola de más violencia en Tabasco. Se remueve a esta persona y se integra un nuevo gabinete. Y a partir de ahí empiezan muchas investigaciones. Entonces, nosotros no cubrimos a nadie, pero tiene que haber pruebas. No un dicho, no una suposición de
de cualquier persona y particularmente del senador Adán Augusto. Entonces, es muy importante que se sepa a partir de cuándo se empezó a investigar a esta persona, porque no tenía investigaciones previas. Entonces, todo eso pues aclararlo a la ciudadanía, porque lo usan mucho pues este tema recientemente, como luego no hay otras cosas, es y si no otra cosa, y si no otra cosa. Y la transparencia en el gobierno es fundamental. Ha llamado también la atención que el senador no ha dicho nada, no ha salido a explicar, como usted siempre pide, que se explique todo, pero él no ha salido a decir nada, presidente. Bueno, él tiene también, yo no le instruyo. O sea, nosotros somos compañeros del movimiento de hace mucho tiempo, hoy soy presidenta y él es coordinador del Senado. Entonces yo no les doy instrucciones para sal a declarar, haz esto. Él tiene su propia estrategia de si comunica o no se comunica. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Pues informarle a la ciudadanía a través del Gabinete de Seguridad desde cuándo estuvo la investigación y qué se está haciendo, también incluso en Tabasco, porque de nuevo bajó mucho el número de homicidios en Tabasco. Gracias. Otro tema, Presidenta, también hace unos días desde el Arzobispado de Morelia se dio un taller para poder manejar temas… Creo que ya la Iglesia ya aclaró, ¿no? Sobre ese tema. Entonces ya está aclarado por ellos. Ok, ayer también se publicó en el Diario Oficial la nueva ley que tiene que ver con la CURP, básicamente, que es lo que más nos interesa a muchos, como documento de identidad. Yo le preguntaba hace meses, cuando estaba la discusión, de cómo se iba a instrumentar esto. Hay tiempos muy específicos. A mí me sigue interesando el tema de cómo se va a instrumentar la convocatoria de la gente para entregar los datos, en dónde, módulos, equipos, capacitación, software, Presidenta. ¿Cómo se está elaborando esto? A Pepe Merino, que ha estado coordinando esto, y a RENAPO, que es el área del gobierno, junto con la CONAPO, que se dedican a este tema. Hay muchos registros que se hicieron desde antes, como una cuestión voluntaria. Entonces, no es así de que para el día, eso no dice la ley, que para el día tal todo el mundo tiene que tener su identidad nueva. No está en ese plan la ley, sino lo que se quiere construir es una base de datos con resguardo de todos los datos personales por motivos de alguna investigación y también, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Lo dije el otro día no sé si lo dije aquí o aquí, creo que el martes que vino Salud, o lo dije en el meeting en donde estuvimos. ¿Hacia dónde vamos, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Salud Pública? El objetivo es que cualquier mexicano se pueda atender, además de que esté todo muy bien, en el ISSSTE, en el IMSS o en el IMSS Bienestar. Que el acceso al sistema de salud sea universal. ¿Qué tema tiene el IMSS? El financiamiento del IMSS pues viene de sus propias leyes, su propia constitución que aportan los empleadores, aporta el trabajador y aporta también el IMSS. Entonces tienen muy clara su función. ¿Cómo puede hacerse universal? Si tengo yo una tarjeta que diga Claudia Sheinbaum, mi CURP es esta, estoy en el ISSSTE, tengo sangre tipo A positivo, creo que tengo. ¿Qué más? Estamos pensando si se puede poner, quiero donar mis órganos como algo voluntario, como parte del programa de trasplantes. Bueno, esa con su CURP, si yo estoy en otro lugar de México y no hay un hospital del ISSSTE, pues me voy al IMSS. Entonces el IMSS va a decir, bueno, esta derechohabiente del ISSSTE entró al IMSS, pero el IMSS va a necesitar que le compensen los recursos de la atención por parte del ISSSTE o del IMSS Bienestar. Entonces, estas bases de datos nos ayudan mucho también a eso, porque es la persona, su identidad, repito, con resguardo de datos personales y un expediente médico
Por ejemplo, cuando vamos al doctor, siempre es, ¿me puedes llenar en tu papelito tu nombre, si tu mamá tuvo un problema de enfermedad, si tu papá tuvo un problema de enfermedad, cuántas veces te han operado, de qué te enfermaste la última vez, a qué eres alérgico, qué medicamentos tomas? Pues eso, si está en un expediente médico, es muy fácil para el médico que atiende, por ejemplo, a Claudia Sheinbaum, que es del ISSSTE en el IMSS, tener su expediente médico y que diga, es alérgica a tal cosa. Entonces, todo esto tiene que ver con la facilidad del Sistema Nacional de Salud Pública y en el caso de seguridad, siempre, ya saben, autorizado por un juez, cualquier otra cuestión. Por último, nada más de mi parte, presidente. Ayer que estábamos de guardia acá afuera, vimos que vino Manuel Bartlett a Palacio Nacional. Sí, ¿lo viste? vino a ver a una persona que trabaja en consejería, el que fue su jurídico durante su periodo. Me informaron que vino a eso. Pues, aquí trabaja mucha gente, no solamente la presidenta. Pronto fue a verla usted. Trabaja toda Secretaría de Hacienda, una buena parte de Consejería Jurídica. Entonces, cuando hay un asunto particular, pues entran por Palacio Nacional y van a ver a una u otra persona. Ahora, no tiene nada de malo, absolutamente nada de malo. Que le hayan hecho una campaña ahí al licenciado Bartlett. Él llegó, entró, fue a ver a una persona para un asunto en particular y salió. Igual cuando vienen a ver a Ernestina, vino hace poco la fiscal de la Ciudad de México a ver a Ernestina y salió en los medios, llama la atención la presidenta, la fiscal Berta Alcalde. No, vino a ver a Ernestina pues para trabajar cosas que ella planteaba eran importantes de hablar con la Consejería Jurídica. Muchas gracias, presidente. Sí. Quería preguntarle con relación a este tema que hemos visto de Estados Unidos, esta crisis del fentanilo. Ha dicho usted en varias ocasiones y ahora mismo también hay que atender las causas allá. Aquí en México, bueno, el trabajo que está haciendo el Gabinete de Seguridad ha incautado grandes cantidades de drogas, se ha dado con laboratorios, con responsables. Parece que en Estados Unidos empieza a hacer lo mismo, pero pareciera que falta también ese punto de atención hacia las causas, hacia los jóvenes. ¿Qué lleva a los jóvenes de Estados Unidos a pues ocupar y utilizar este tipo de sustancias pues que los matan en meses o en semanas incluso? O sea, las autoridades, ¿dónde están en esa atención? ¿Habría alguna posibilidad de abrir una puerta para que estos trabajos binacionales, que por ejemplo están en materia de economía, en materia de seguridad, también pudieran establecer una puerta, un puente en términos de atención a los jóvenes, un trabajo conjunto que pudiera probablemente compartir experiencias o que pudiera atender pues este tipo de pues circunstancias y profundizar para tener un trabajo bilateral en materia de atención a salud pública, salud mental, prevención de adicciones entre jóvenes de ambas naciones? Hay una parte en el acuerdo que todavía está en las últimas revisiones, por firmarse en el marco de seguridad, que nosotros pusimos, que es atención a las causas. Y también las campañas, recuerden que nosotros tenemos la campaña del fentanilo. El presidente Trump 2 veces o 3 se refirió a que cuando hablamos por teléfono, él consideró que era una muy buena idea las campañas. Se la mostramos aquí cuando vino la secretaria de Seguridad. Entonces, pues debería de haber una campaña muy fuerte en Estados Unidos, que todavía no se da, en contra del consumo o para que los jóvenes y cualquier persona no consuma drogas de cualquier tipo. Hasta ahora pues no lo hemos visto. Yo creo que el problema, el presidente López Obrador, si recuerdan, hacía en su manera de explicar lo que pasaba en Estados Unidos y lo que pasa aquí, decía, a los jóvenes de Estados Unidos a los 18 años les dicen ya, vámonos vete a estudiar a otro lado, o ya es hora de dejar la casa del hogar.
Y él decía, y en México hasta nos pasamos, ¿no? Porque se quedan los hijos hasta los 50 años a veces con las familias. Pero eso tiene que ver con una visión distinta, mucho más profundo que solo una campaña de cuidado, de apoyo, de dar opciones deportivas, culturales a los jóvenes, que no se separen tan pronto de la familia. México tiene, mi explicación, hay adicciones en México, de por qué no tenemos una situación de adicciones como la tiene Estados Unidos. En primer lugar es por los valores de nuestras familias. Nosotros, pase lo que pase, hay sus excepciones, protegemos al abuelito, a la abuelita, a la mamá, al papá, al hijo, a la hija, la tía cuida al sobrino, hay un amor familiar, repito, con sus excepciones, muy importante, que hace que siempre los padres estén pendientes de sus hijos. Yo tengo un hijo de no sé cuántos años cumple, nació en el 82, 40 y tantos años, y me preocupa y estoy pendiente del nieto, y cuando vienes y vente a comer y no se alejen tanto, es muy importante que estemos juntos, quiero ver a Pablito, estoy pendiente, tú tienes un problema, nos hablamos 3 veces a la semana, nos mandamos chat, con mi hija igual. Eso no es algo, no es tan parecido en los Estados Unidos, con sus excepciones. Y también, ¿qué hace que un joven consuma fentanilo? Entonces yo decía, una parte es la explicación de nuestros valores y la otra que estamos trabajando. No solamente es la campaña en la televisión, sino recuerden que nosotros tenemos una campaña general que se llama Por la Paz y contra las Adicciones. Se han hecho la clase de box, se trabaja permanentemente en las escuelas primarias, secundarias, universidades con esta campaña, se involucra a los maestros, a las maestras, para poder informar pues de la gravedad de todas las drogas, pero en particular del fentanilo. Ahora vamos a ir a una campaña de metanfetaminas. Entonces, se ha demostrado de muchas maneras que hay una demanda en Estados Unidos de estas drogas, y esta demanda tiene que ver pues con un consumo muy grande de esta droga que tiene que ser atendido por el gobierno de Estados Unidos. No todos son así. Si pusiéramos un guardia nacional cada metro en los miles de kilómetros de frontera, encontrarían la manera para pasar o producirla allá, porque hay adicción, porque hay demanda. Y la otra muy importante, yo lo dije aquí una vez, una de las series que salían en la televisión y luego que está en una de las plataformas más famosas de Estados Unidos, no me acuerdo ahorita el nombre. Breaking Bad. Ah, bueno, todos saben, Breaking Bad. Pues es el tema de la producción de metanfetaminas allá. Si uno ve alguna serie de televisión o digo, a mí la verdad ya no tengo tiempo, pero cuando tenía tiempo, se toca el tema del tráfico de esta droga en Estados Unidos. Entonces, nosotros colaboramos y nos coordinamos y queremos que no haya ni producción ni tráfico de drogas en Estados Unidos. Pero el problema de Estados Unidos principal es la adicción. Y esa tienen que atenderla, porque si no es hoy el fentanilo, después va a ser otra droga, como ha habido. Primero era marihuana, luego era cocaína, luego el famoso cristal y ahora fentanilo. Entonces el problema es que no hay adicciones, que disminuyan las adicciones.
Contrastan mucho los valores de ambos países en este escenario que tenemos en Estados Unidos. Bueno, lo he dicho en otras ocasiones, el individualismo, lo comunitario en México a través de sus Eso también culturas. influye, y claro que influye. Y también cómo sucede en términos económicos, ¿no? El hecho, la dirección o la manera, la búsqueda de hacer dinero en Estados Unidos. En México ha planteado usted una prosperidad compartida y en esto de lo comunitario, ayer precisamente cuando se puso este video que nos compartió aquí del Tren Maya, que fue impactante ver el sureste mexicano no atendido nunca y ahora con todo este circuito magnífico del tren y de las aerolíneas y de los hoteles Maya, etcétera, hablaba de turismo comunitario y me parece que es un punto importante y relevante, no solo en la vocación de México, en la identidad de México, sino como punto detonante, además de otras maneras de ver el turismo, de ver el desarrollo económico, de dar respeto a comunidades. Hablamos, por ejemplo, de Chiapas, de las comunidades mayas, celtales, choles, que están agrupadas alrededor de estas regiones. Y quiero preguntarle con relación a ese punto, Presidenta, el de el turismo comunitario, ¿cómo está planteado o cómo lo está visualizando su administración para convertirlo o si es un eje fundamental también en este proyecto? Es una de las líneas, lo presentó aquí Josefina cuando vino, la secretaria de Turismo, y es una de las líneas de apoyo. Está el gran turismo en México, Cancún, Los Cabos y muchos otros destinos, y el beneficio para las comunidades se queda principalmente en abrir fuentes de trabajo. Ha habido históricamente una migración a Cancún, hay muchísimos nacidos en la Ciudad de México que viven en Cancún o en la Riviera Maya, porque encontraron allá empleo de distinto tipo, no solamente en los servicios, en los hoteles, sino hay muchos instructores de buceo, por decir otra rama, que se ha desarrollado a partir de eso. El turismo comunitario tiene que ver con que los turistas lleguen a comunidades más alejadas y relacionado con actividades que se puedan hacer ahí y que la derrama económica pues no solo quede en el hotel y mucho que se va afuera, porque muchas son empresas transnacionales que no tienen su capital aquí, mucho se queda aquí, pero mucho se va afuera. Pues que la derrama económica vaya también a las comunidades como parte del turismo. Ahora, por ejemplo, con los cruceros que llegan, tiene una mesa de trabajo Josefina con ellos, además de Hacienda por un tema de un derecho adicional que incorporamos, pero el objetivo es que a veces llega el barco, trae a los turistas, se bajan 3 horas y se vuelven a subir. Lo que queremos pues es que permanezcan más tiempo aquí y aunque permanezcan poco tiempo, pues que consuma, que la empresa que tiene comida para el barco o para estos, ¿no se llaman? Bueno, sí, para estos cruceros, pues compren, si se detuvo en Cozumel, si se detuvo en Cancún, en Acapulco, en Mazatlán, pues que compre víveres o su materia prima para que haya más derrama económica. Vamos a poner artesanías con el trabajo que estamos haciendo con los artesanos de Original, para que esa gente que viene en cruceros lo primero que vea sea las hermosas artesanías mexicanas y se distribuya mucho más el beneficio del turismo. Presidenta, va a iniciar una gira mañana a Chiapas, Tabasco. Vamos con el tema de salud, vamos a Chiapas, a Tabasco y a Guerrero. En Chiapas se reunirá con el gobernador, ¿hay alguna otra agenda? Sí, pues obviamente cuando nos vemos con el gobernador hay muchos planes conjuntos, están por lo pronto los 2 polos de bienestar ahí en Tapachula, además de obras que estamos haciendo ahí, y con Tabasco también, con Javier, tanto con Eduardo como con Javier. Y finalmente, Presidenta… Y bueno, con Evelyn en Guerrero. Y en el tema de Comisión Federal de Electricidad, ¿cómo se va a hacer para que esta fortaleza técnica que nos han presentado hoy en el Plan Nacional de Robustecimiento del Sistema Eléctrico
también llegue a comunidades indígenas, a comunidades pues que han sido marginadas o apartadas, para que puedan tener pues también este suministro El marco constante. del programa que hicieron en CFE, lo que hicimos conjuntamente, tiene una parte que se llama justicia energética. Iba a decir ambiental, justicia energética. Y ahí se está haciendo un trabajo muy importante. Recuerden, en la Sierra de Durango se está electrificando todas las comunidades. En Nayarit también tienen parte de ese trabajo. 17 estados. 17 planes de justicia y 60% de avance, que quiere decir llevar la electricidad a cualquier rincón de nuestro país. Muchas gracias, presidenta.